Ahora vamos con el principio número 2. Adoración en espíritu y en verdad. El verso 24 del San Juan dice: la genuina adoración es en sí una combinación, es en espíritu y en verdad, es conducida por el Espíritu Santo y convertida en un estilo de vida para nosotros. ¿Qué significa esto? Como lo mencionábamos anteriormente, en uno de los pasajes decía, creo que Sadán lo mencionaba, o Delmer, que el Espíritu Santo o el Espíritu de verdad nos iba a guiar a toda verdad. Así que viendo esto, como el Espíritu Santo es la verdad y es quien nos va a guiar a toda verdad, automáticamente entonces también nos está guiando a una verdadera adoración, a una verdadera intercesión, a una verdadera vida de cristiano. Se puede llevar alguien puede llevar una vida cristiana verdadera sin el Espíritu Santo. La respuesta es no. Necesitamos al Espíritu Santo porque Él es el que nos va a guiar a toda verdad. ¿Y dónde está la verdad? En su palabra. Entonces habla del tiempo de adorar, cuándo hay que adorar. Pero dice ahí, Cristo le contestó a la mujer samaritana: la hora viene y ahora es. Eso en el verso 23. Entonces hay dos tiempos para los adoradores. Está la hora viene, nos habla de un tiempo futuro, del milenio, también de los cielos nuevos y tierra nueva, donde se adorará al Padre por siempre, eternamente. Esa es una adoración en la cual, pues, de alguna manera nosotros creo que tenemos que prepararnos para poder estar frente a la presencia de Dios y poder adorarlo en ese tiempo. Pero también está para el tiempo presente, para el tiempo del ahora, el hoy. Ahora él nos habla del tiempo presente, donde la iglesia de Cristo, la iglesia de hoy, los genuinos adoradores actualmente adoran al Padre en espíritu y en verdad. Es necesario entonces que la iglesia actual se enfoque en la persona de Cristo, se enfoque en la persona del Espíritu Santo, se enfoque en la persona de Dios Padre. ¿Por qué? Porque anteriormente lo hemos mencionado, que para adorar a Dios se necesita revelación. Y esa revelación de que Él es nuestro Padre, de que Él es nuestro Salvador, está la revelación de su señorío, de su gobierno. Entonces el Espíritu Santo, por eso lo habíamos mencionado, es necesario para todo eso. ¿Por qué? Porque nos guía toda verdad. Y el tiempo de adorar es ya. Muchas veces nos hemos preguntado, y cuando la mujer samaritana se preguntó, ¿y cuándo será el tiempo de adorar? Pues Cristo le dijo, es cierto, va a haber un tiempo después, va a haber un tiempo en la eternidad, pero está el tiempo ahora. Ahora es cuando Dios mismo dice la palabra que anda buscando los adoradores, que adoren en espíritu y en verdad. Entonces, básicamente nosotros debemos ser encontrados por Dios. ¿Cómo? Adorando de una manera genuina en el tiempo ahora. Ahora significa que donde quiera que esté yo le debo adorar. Puedo estar en el trabajo, puedo estar en la universidad, puedo estar en la iglesia, puedo estar en mi casa, donde quiera que yo esté, tengo que ser ese altar de adoración, como lo mencionaba Delmer al principio, ser altar de adoración independientemente del lugar, independientemente de las cuatro paredes de un templo. Entonces, adorar en el presente es independientemente de las circunstancias, yo debo adorar. La adoración en espíritu. ¿Qué quiere decir adorar en espíritu? La actividad interna de nuestros espíritus, capacitados y guiados por el Espíritu Santo. Eso lo podemos ver en San Juan 16:13. No sé si Sadán lo podría buscar. Dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahí vemos, gracias Adán, ahí vemos dos aspectos importantes. Número uno, somos guiados por el Espíritu Santo y somos capacitados. ¿Por qué? Porque dice que el Espíritu Santo tomará del Padre, tomará lo que el Padre quiere. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros vamos a ser guiados hacia la voluntad de Dios, hacia lo que Él quiere que nosotros adoremos, o la forma en la cual nosotros adoremos. Es necesario este punto en la iglesia, porque muchas veces nosotros nos dejamos guiar por, como lo mencionamos al principio, por estereotipos de canciones, estereotipos de géneros,
o nos dejamos guiar por la mercadotecnia, por la publicidad, por cosas por el estilo que en realidad, como Cristo le decía a la mujer samaritana, no te enfoques en las formas ni en los lugares, sino que enfócate en lo que el Padre, en lo que el Espíritu Santo quiere. Entonces aquí lo podemos ver. Número 2, la alabanza y la adoración son verticales. Sube ante el trono de Dios como olor agradable delante de Él. Ese es un ejemplo claro, Noé. Dice la palabra que cuando él levantó un altar de adoración después del diluvio, ese altar, esa adoración subió como olor fragante delante de la presencia de Dios. Así que cuando hablamos de alabanza, adoración vertical, estamos hablando de una adoración directamente al cielo. Muchas veces nos hemos enfocado en cantarle a las emociones, a las necesidades, a los problemas de las personas, y muchos han creído que es adoración o que es alabanza, y no, nada que ver. La adoración siempre tiene que ir dirigida directamente hacia el trono de Dios. Las huestes espirituales de maldad buscan estorbar nuestra adoración, es cierto. Recordemos, dice la palabra que no sé si recordamos David y Goliat, cuando venía Goliat siempre a estorbar. Goliat venía a estorbar al pueblo de Israel, siempre le pedía: ¿dónde está? Envíenme a uno que sea digno, que sea valiente para enfrentarme a mí. Entonces muchas veces esos Goliat aparecen en nuestra vida, querer venir a estorbar nuestra adoración, a estorbar a nuestra alabanza. Lo podemos ver ejemplo claro en el libro de los Hechos, cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel. Muchas veces esas cárceles espirituales quieren venir a aprisionarnos y evitar que nosotros podamos presentar nuestra adoración delante de Dios. Aquí se menciona como que si fueran cuervos que eviten que nosotros podamos dirigir nuestra adoración y nuestra alabanza ante el Padre Celestial. Debe haber armonía entre el cielo y la tierra, fluir como el águila. ¿Qué significa esto? Una armonía entre el cielo y la tierra. Dice la Biblia en Mateo 6:9, si lo podemos buscar más adelante, dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y haz en la tierra tu voluntad, así como se hace en el cielo. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que entrar en esa armonía con el cielo y poder fluir como el águila, poder fluir en las alturas. Entonces, ¿qué significa esto? Uniendo cielo y tierra en un mismo sentir. Que cuando nosotros adoremos es una adoración como es guiada por el Espíritu Santo, así que nos vamos a guiar juntamente, nos vamos a conectar con el cielo, a adorar a una sola voz lo que el Padre quiere, pues. La adoración en verdad. Nuestro foco está centrado en las verdades objetivas de Dios. Número 1. Número 2, no debemos olvidar, a pesar de nuestra herencia en torno a cultura, es que la adoración está centrada en Dios. La adoración no depende de mí, ni de una persona, ni de un ambiente, ni de un lugar, sino que en Dios. Nuestra adoración es en verdad cuando nuestra adoración está centrada en Cristo. Por eso dijo Cristo: el Espíritu Santo tomará de lo mío. Significa que el Espíritu Santo va a tomar lo que Cristo quiere. Así nosotros vamos a centrarnos en Cristo mismo. Nuestra adoración es en verdad cuando nuestra adoración sea trazada por su palabra. Es muy importante que nosotros al alabar a Dios, tomemos en cuenta la palabra. Yo creo que esto es lo más importante de todo, tomar en cuenta la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Podemos ver desde el principio cuando Caín y Abel de alguna manera presentaron su adoración a Dios, y cómo poder ir viendo desde la Escritura. Hay salmos llenos de virtud, llenos de revelación de lo que era Dios. Sí, podemos ver a David mucho tiempo antes de que Cristo había sido crucificado en la cruz. Él ya lo había visto en la cruz. Significa que él ya adoraba a Cristo, no solo al Padre, sino que él ya entendía la gracia, él ya entendía la obra de Cristo en la cruz, aún cientos de años antes. Él ya lo comprendía. ¿Por qué? Porque él escudriñaba la palabra. Dice la palabra en muchos versículos. En el Salmo 119 podemos ver cuando David dice: oh Señor, cuán hermosa es tu palabra, amo tu ley, Señor, amo tu verdad. Entonces, como yo creo que un verdadero adorador siempre va a tener hambre por conocer la palabra de Dios, porque
de alguna manera ahí se nos revela lo que es Dios a nosotros. ¿Cómo? Conociendo su palabra, pero de una manera no religiosa, sino de una manera pidiéndole a Dios, pidiéndole al Espíritu Santo dirección para poder así tomar fragmentos de su palabra. A muchos, dice la palabra, que a muchos profetas Dios hasta le pidió que los rollos se los comieran. Algunos les supo amargo, algunos les supo dulce, pero este es el sentido, pues que nuestra adoración sea trazada por la palabra de Dios, sea guiada por la palabra de Dios. No sé si a alguien más le gustaría opinar o dar algún comentario en cuanto a este tema. Adán o Delmer. Es interesante, el punto número 2 me llama bastante la atención, porque dice que tenemos que anteponer, o sea, antes que nuestra cultura, que nuestro contexto en el que vivimos, o nuestro entorno, o la herencia que podríamos decir culturalmente que tenemos, sobre todo eso, nuestra oración debe estar centrada en Dios, y en este caso en la cultura de su reino, que está en su palabra, y que también está centrada en Cristo. Entonces por eso hablamos, dice, la adoración es en verdad, porque es en verdad porque está enfocada en Cristo, que es la verdad, pero es en verdad también porque está fundamentada, guiada por la misma palabra de Dios. Vi en una prédica hace bastante tiempo, no recuerdo cuánto, de que cuando hablamos esto de cultura, que decía que si uno quiere inculcar la cultura del reino a la iglesia, al mundo, uno tiene que tener cuidado, porque en muchos lugares del mundo se ha acomodado la palabra a la costumbre, lo cual puede cometerse un error, porque en realidad debería acostumbrarse la costumbre o la cultura a la palabra, porque si nosotros empezamos a ser demasiado permisibles en muchas cosas, entonces se corrompe la verdadera cultura del reino. Entonces nosotros siempre tenemos que tratar de mandar la cultura del reino, que es lo que nosotros seguimos. Queremos que las cosas se hagan en la tierra como en el cielo, ¿verdad? Como lo dice su palabra. Entonces tenemos que ver cómo se hace en el cielo para que nosotros la hagamos de la misma manera. Qué importante que poder ver todo esto, porque al hablar de que la adoración es verdad y que nuestro foco esté centrado en las verdades objetivas de Dios, estamos hablando pues de la palabra misma de Dios, de la Biblia. ¿Por qué? Porque ahí hay verdades objetivas, verdades contundentes que no las podemos cambiar. Dios es creador, Dios es salvador, lo habíamos mencionado. Dios tiene un reino, y nosotros como parte de ese reino, pues como mencionaba Delmer, tenemos que participar de ese reino. Tenemos que establecer ese reino en nuestra vida, no la cultura, acomodarse a lo que o acomodar la escritura o el reino a la cultura, nada que ver, sino que sea el reino de Dios establecido en nuestra vida cotidiana, en nuestra forma de hacer las cosas. Dice así: el propósito de la adoración es revelar la maravilla única de Dios, porque Él mismo se revela en la verdadera adoración, en la medida que nuestra mente y nuestro corazón se centran en Él y se olvidan de los problemas que nos afectan. O sea, lo que encontramos aquí es que nosotros tenemos que olvidarnos de la situación que podamos estar viviendo, quizás como ahorita que estamos pasando por tiempos complicados, donde hay un virus ahí afuera, hay una atmósfera de terror y todo eso. Pero nosotros tenemos que hacer eso a un lado, y sin importar el hecho de que no necesariamente podamos estar reunidos en un templo, pero nuestra adoración debe de seguir. Eso es lo que significa todo esto. Nos maravillamos en la belleza de la creación. Estamos en la cruz, donde el príncipe de gloria murió. Es ahí donde somos tomados por Dios el Padre, el Hijo y el Santo Espíritu. Jesús nos enseñó en las primeras frases del Padre Nuestro que no deberíamos enfocarnos en realidad no es fácil, porque usualmente estamos centrados en nosotros mismos, pero debemos perseverar, pues no hay nada más importante.
Dice, la adoración que agrada más a Dios se centra en Él mismo, en su grandeza, en su naturaleza, sus acciones, sus deseos y en su presencia. La meta de la adoración no está determinada por lo que sentimos, sino en Dios mismo. No está centrada en una atmósfera, en un canto o una sensación. Es el punto elemental de la verdadera adoración espiritual. O sea que está centrada en Dios. La adoración verdadera nace de un corazón agradecido que ama a su Dios, le conoce, tiene comunión con Él y está sediento por agradarle. No espera ser guiado por un equipo de músicos, sino que desde el amanecer hasta el anochecer abre su boca para glorificar a Dios, para decirle lo que Él es, lo que de Él nos fue revelado. Vamos a hablar de algunos elementos implícitos en la alabanza y la adoración. Pasamos a la siguiente. Entonces encontramos primero la obediencia. Entonces vamos a ver algunas similitudes que vamos a hallar con respecto a lo que es la obediencia. Dice que algunas palabras griegas para obediencia está, por ejemplo, la palabra chama, que significa oír inteligentemente. Está la palabra aqua, que significa oír, y está la palabra chupacuo, oír bajo y escuchar con atención. Entonces, uno de los pilares fundamentales de la adoración es el prestar atención. Obedecernos tampoco es solo saber oír su voz, sino que es oírla, escucharla, prestar atención y cumplir. Eso le llamamos oír inteligentemente. O sea, obedecer es oír inteligentemente. Significa que para que yo pueda obedecer, primero tengo que prestar atención, tengo que escuchar a Dios y a la vez tengo que obedecerle. Entonces vamos a encontrar esto es un punto primordial de lo que es la adoración cuando hablamos de la obediencia, pues, porque si yo podría estar haciendo muchas cosas, podría estar, como dice, a Dios le prefiere más la obediencia antes que los sacrificios. Y no es que los sacrificios sean malos, sino que si yo estoy haciendo grandes sacrificios, pero yo no le estoy obedeciendo a Dios, entonces yo estaría en el punto donde diría, de nada me sirve, pues, porque no le estoy obedeciendo. Vamos a ver el otro elemento rápidamente, que es el elemento del servicio. Entonces tal vez me ayudas, Delmer, leyendo Éxodo 3:12, y Iván me ayudas con Lucas 4:8. Éxodo 3:12 dice así: Él dijo, ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Amén. Ayúdame, Iván, con la otra lectura. Lucas 4:8 dice: Respondiendo Jesús le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vamos a encontrar, aquí por ejemplo, encontramos en el griego, encontramos que hay dos palabras que se traducen para hablar de adoración y para hablar de servicio. La palabra adoración se traduce del término griego proskuneo, que significa como el perro lame la mano de su amo, y nos hace como una analogía o una tipología de la obediencia y la sumisión que tiene una mascota con su amo cuando se habla de eso. O sea, la actitud de entrega, la actitud de sumisión y la actitud de fidelidad. Pero a la vez encontramos la palabra para servicio, que es el término letreo, que nos habla como de bendecir o de ayudar a alguien. Y curiosamente nos vamos a encontrar que en el Génesis, en el Antiguo Testamento, hay una palabra que se utiliza para adoración, que es el término abad, pero a la vez significa servicio. Entonces en el griego lo separan, en el hebreo está combinado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a entender de esto? Vamos a entender que, en cierto modo, la adoración
La adoración podríamos definirla como una parte, como búsqueda espiritual, o sea, mi ministración al corazón de Dios, o sea, mi servicio a Dios a través de mi ministración a su corazón directamente, que es cuando yo le estoy adorando. Pero también vamos a encontrar la adoración como el servicio que damos a nuestros hermanos, porque a la vez que ayudamos a los que nos rodean, también estamos adorando a Dios de esa manera. Lo que pasa es que hablamos de un orden de prioridades. Entonces, ambas cosas las tenemos que cumplir. Esto está bien ejemplificado cuando encontramos la historia de María y Marta. No sé si me quieren ayudar a leerla. Ahí está Lucas 10, 38 al 42. Sí. ¿Lo leo? Sí. Dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ok. Fíjense que aquí María es símbolo de la adoración, de la búsqueda, y Marta es símbolo del servicio. Y lo que pasa es que mucha gente lo que hace es que intercambia el orden de las cosas, porque la prioridad para nosotros es la búsqueda de Dios. O sea, lo que hacía María, se sentaba a los pies del maestro. Pero hay personas que le dan más lugar al hecho de decir al activismo, al servicio, y que no está mal. O sea, el servicio es muy importante. El problema es que dejando de lado la parte de la búsqueda, la intimidad con Dios. Un ejemplo, en este tiempo que estamos aquí, que estamos en nuestras casas, nos encontramos que la gente quizás estaba tan acostumbrada, tan dedicada al servicio de Dios en el templo, en la iglesia, que al venirse, al estar en este modo que ya no nos podemos reunir, viene como un cierto choque en la vida de estas personas, porque su vida espiritual o su vida en Cristo dependía más de lo que se hacía en la iglesia que de su vida íntima con Dios. Entonces encontramos... Adán, pero aquí de lo que vos estabas diciendo va del servicio y la búsqueda, hacer esa diferencia de prioridades. Es cierto, el servicio es importantísimo y servir a Dios, servir es adorar, porque dice aquí que podríamos categorizarlo primero como la adoración, como servicio a Dios e intimidad, búsqueda espiritual, intimidad con Dios, comunión, y segundo, servicio a nuestros hermanos, a nuestros consiervos, servir en la obra del Señor, que también es parte de nuestra adoración. Pero como había un dicho que escuché por ahí que decía, estamos muy enfocados en el servicio, en la obra de Dios, a tal punto que nos hemos olvidado del Señor, de la obra. Entonces creo que tiene que ver con lo que estabas diciendo hace un momento. Exactamente, pues ahorita que ya no se puede quizás tanto darse ese servicio en la obra, allá en el templo, entonces como que la gente tiene como un encontronazo con una pared, con un muro, porque quizás nunca desarrollaron esa parte de la intimidad y de la búsqueda personal con Dios. Entonces, en la vida ocupamos a María y ocupamos a Marta. En nuestra vida debe de estar, los dos símbolos deben de estar, pero en un orden, en el orden de las prioridades. Entonces encontramos que el servicio es prestar o dar una ayuda o contribución a varias personas, y que tiene que ver con ello el hecho de bendecir a otros. Pero también encontramos que existen dos tipos diferentes de servicio. Hay un servicio que es el inspirado por la compasión humana, y de ahí el otro servicio que es el inspirado por el amor a Dios. El apóstol Juan dice, si no amas a tu hermano, que lo puedes ver, ¿cómo me vas a amar a mí? Entonces, es una realidad. Cuando yo amo a Dios, ese amor que tengo a Dios me inspira
a ayudar a los que están a mi alrededor, y si yo puedo servirles, si yo puedo bendecirles, lo voy a hacer. Y vamos a ir con el último elemento de este principio, que es el culto a Dios, que es el sacrificio y la ofrenda. Romanos 12:1 dice que nos debemos de presentar a Dios como un sacrificio vivo. Y vamos otra vez con este término abad, que significa cultivar, lo cual se desglosa de la palabra cultura, la cual define todos aquellos valores que practicamos con nuestro estilo de vida. Entonces, la verdadera adoración o el culto genuino a Dios que continuamente debemos de ofrecer es presentarnos nosotros mismos como ofrenda viva, o sea, presentar nuestra vida a Dios en el altar. Entonces, ¿qué significa que ser ofrendas vivas? Que nuestro cuerpo tengamos que presentarlo, dice, de esta manera. Significa que tenemos que ser nuestra ofrenda viva. Significa que no tenemos que presentar nuestros miembros como siervos del pecado y la iniquidad, sino que nos tenemos que resistir, nos tenemos que oponer a lo malo, pero también significa que tenemos que presentar nuestros cuerpos como siervos de justicia. Entonces, no sé si está la cita ahí de Romanos 6:13, tal vez. Yo la tengo aquí. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Romanos 6:13. Entonces, eso significa que me niego al mundo, me niego al pecado, me niego a las cosas de la maldad, me niego a las prácticas que son del mundo, que son paganas, y me enfoco en darle mi servicio a Dios, mi adoración a Dios y mi servicio a Dios. Entonces, eso significa que tengo que accionar en fe. Es lo que hablaban de Abraham, que dice que fue justificado por la fe. Entonces, cuando yo presento a mis miembros como siervos de justicia, es que mi cuerpo, mi ser entero, actúa o acciona en fe, pero también acciona en santidad. Entonces, en otras palabras, podríamos decir que el culto que es genuino, háblese de la reunión como iglesia, debe estar precedido por esta verdad: ser una ofrenda viva, una total entrega a Dios en fe y en santidad. Entonces, continúo con vos, Delmer, en el último principio de... Muy bien, entonces tenemos el cuarto principio, que es el poder de la alabanza y la adoración. Tenemos que la alabanza y la adoración genuina es la que ha de abrir los cielos y provocar cambios en la humanidad. Cuando nosotros llegamos a una genuina adoración, a la verdadera adoración que Dios quiere que nosotros hagamos o practiquemos, no se va a quedar solo en eso, no se va a quedar solo en que fuimos y cantamos o adoramos, o fuimos y nos presentamos, sino que tiene que haber algo que nos provoque un cambio a nosotros. Algo que podemos ver bastante en los altares que levantaron los grandes siervos de la Biblia, es que ellos levantaron un altar a Dios, pero no se quedó solo ahí, sino que hubo respuesta al altar. Tenemos el de Noé, cuando Noé levantó su altar, ¿qué pasó? Vino el pacto de Dios con la tierra. Tenemos el altar de Elías, que Elías pidió por fuego, y ¿qué fue lo que pasó después? Fuego cayó. Un altar genuino, con una adoración genuina, va a provocar un cambio, va a tener una respuesta. La adoración es una llave que determina quién gobierna sobre un territorio, ¿verdad? Sobre quién va a estar gobernando sobre mi vida, sobre mi iglesia, sobre el lugar donde yo estoy. Eso es lo que va a provocar una adoración genuina, que a quien nosotros le hagamos nuestra adoración va a reinar sobre nosotros, sobre este lugar. Y si le adoramos a Dios, pues entonces Dios va a gobernar sobre nosotros. Pero si no tenemos el cuidado y levantamos adoración a una entidad espiritual contraria al reino de Dios, la idolatría que se levante en algún lugar, esto va a provocar que esta entidad espiritual adquiera poder, ¿verdad?, sobre nuestra tierra, sobre nuestro lugar. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado y romper estas cadenas de adoración hacia algo que no sea Dios. La adoración es única y exclusivamente para Dios, para que Él amplíe su gobierno sobre nosotros y sobre nuestra tierra. La adoración tiene un poder libertador también.
si ya nuestros antepasados o las personas que estuvieron antes de nosotros dejaron que una entidad espiritual adquiriera poder sobre nuestra tierra, nosotros tenemos el poder de poder levantar una adoración genuina que liberte a nuestra tierra, que le dé libertad y que haga que Dios vuelva a tomar el control sobre lo que ya le pertenece, lo que ya es de Él, que sería nuestra vida, que sería nuestro hogar, nuestra iglesia, nuestra ciudad, nuestro barrio. Nosotros deberíamos de provocar esa adoración, ¿verdad? Para que Dios vuelva a poner las cosas en orden. Hace que se disipe toda confusión, toda opresión e influencia demoníaca. Como decimos, la adoración genuina provoca cambios, provoca muchos cambios. La que es una adoración genuina va a quitar de nosotros toda confusión, nos va a guiar. ¿Por qué? Porque en la adoración nosotros estamos en comunión con Dios y la adoración que decíamos trae revelación. Entonces, si trae revelación, la confusión se va a ir y y esa revelación que se nos da nos va a provocar adorar más, y lo que decíamos de los ciclos, ¿verdad? Y vamos a tener más revelación y vamos a ir conociendo mejor el reino de Dios, y el reino de Dios se va a ampliar en nosotros primeramente para que de esta forma nosotros podamos ampliar el reino de Dios en nuestra iglesia, en nuestros hogares también. Y de esta manera es como Dios adquiere territorio y es como también el enemigo pierde territorio. Si lo podemos ver, ¿verdad? Si el territorio de Dios se amplía, el territorio del enemigo se retrae, se comprime. Entonces, así como nosotros lo hacemos a través del poder que tiene la alabanza y la adoración, o sea, alabanza y adoración no es solo cantar, su poder es extremo, es grande, para ese propósito fue creado. Provoca también el derramamiento de la gloria de Dios, que hemos podido ver, la nube de gloria que va a descender sobre nosotros, que va a gobernar, ¿verdad? Que se va a soltar sobre todo el lugar donde nosotros estemos, sobre nuestro territorio, sobre nuestra nación. Eso puede crear una adoración genuina, que Dios sea quien gobierne sobre toda una nación, que Dios vaya ahí al frente, ¿verdad? Pero eso solo se va a lograr si nosotros levantamos un verdadero altar de adoración genuina a Dios. De esa es la manera en la que nosotros vamos a poder hacerlo. Amén. Realmente, si logramos ir concluyendo con todo esto, si unimos todas las piezas de lo que hemos venido hablando, nos vamos a dar cuenta que la adoración genuina es una adoración que revela al Padre, que revela a Dios en nuestra vida, que trae revelación, que nos enfoca en Dios, nos enfoca en Cristo, nos enfoca en su palabra, que nos lleva a servirle, que nos lleva a obedecerle, que nos lleva a ofrecer un culto agradable delante de Él, y que todo eso en conjunto tiene un poder sobrenatural que se manifiesta sobre esta tierra, que se manifiesta sobre las tinieblas, que rompe las tinieblas, que tiene un poder tan grande que el estado de las cosas, el status quo que se puede estar viviendo dentro de lo natural, sobre lo que está influyendo las tinieblas, la adoración tiene ese poder para romper y para deshacer. Entonces nos vamos a dar cuenta de que lo importante que es la genuina adoración. Fíjate que sí, voy a comentando un poco del último principio, el poder de la alabanza y la adoración. Yo creo que hay que saber, pues, hay que tener esta convicción de que la alabanza no es palabras vertidas al viento, canciones vertidas al viento, instrumentos ejecutados para entretener o pensamientos que han quedado dentro de las cuatro paredes de nuestra mente, no, sino que la palabra y la alabanza y la adoración pues tienen un poder increíble. La alabanza y la adoración genuina es la que tiene la capacidad de poder abrir los cielos. Muchas veces he visto, nosotros hemos pasado, nuestra familia o conocemos personas que han pasado por circunstancias bien difíciles, personas que tienen años de no conseguir un empleo,
en educación, personas que tienen años de no poder pasar una clase, personas que tienen problemas muy familiares o vicios o cualquier otra cosa, igual en la nación han habido malos gobiernos y la pregunta es ¿por qué? ¿Cómo poder cambiar este tipo de cosas? Y yo creo que tomando en cuenta este principio del poder de la alabanza y la adoración, creo que sí se puede, porque dice aquí que es la que ha de abrir los cielos, el donde dice la palabra que donde hubo cielo de bronce, Dios es capaz de poder quebrantar ese cielo y que venga su lluvia tanto la temprana como la tardía. La adoración es una llave que puede determinar quién gobierna sobre un territorio. Yo creo que muchas veces hemos pensado que una persona o su forma de pensar o de decir va a cambiar el destino de una nación, y yo creo que no. Quien va a cambiar el destino de una nación es Dios a través de nuestra alabanza y nuestra adoración genuina. También no solo, más que personas, también ver que dice la palabra que nuestra lucha no es ni contra carne ni contra sangre, sino contra principados, huestes espirituales de maldad. Todo este tipo de cosas, pues, ¿cómo podemos contrarrestarlas? ¿Cómo podemos atacar a esto? A través de una verdadera alabanza, una genuina adoración que pueda abrir los cielos, que pueda provocar algo en el trono de Dios para que sea manifiesto en nuestras vidas, en nuestro entorno. La adoración tiene un poder libertador, la adoración provoca que se disipe toda confusión en nuestras vidas. Muchas veces tenemos incertidumbre, tenemos muchas preguntas de lo que ha pasado, lo que pasó, lo que está pasando, lo que pasará. Mucha gente está preocupada por lo que está pasando, pero también está preocupada por lo que va a pasar después de esta crisis. Yo creo que esta gente o todos deberíamos de tomar pues esto, que una verdadera, una genuina adoración, porque así podemos provocar que toda influencia negativa se vaya, que toda confusión sea disipada, que poder traer claridad a nuestros pensamientos, sabiduría y entendimiento, como a través de una verdadera alabanza, una verdadera adoración, la cual también, como mencionaba Delmer, provoca una nube de gloria, provoca la gloria de Dios, y creo que eso es lo más importante de nuestras vidas, es poder provocar, pues, y que sea la gloria de Dios mismo transformando nuestras vidas, renovando nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón. Bueno, creo que es muy importante para nosotros, ¿verdad? Conocer lo que es la alabanza y la adoración y lo que puede conllevar, ¿verdad? Nuestras vidas, el poder que tiene, lo maravilloso que hay detrás de esto, porque no es adorar y alabar a Dios porque seamos robots que tienen que exaltar a Dios solo porque sí, ¿verdad? No, sino que lo que esto provoca es algo que va a cambiar nuestras vidas, algo verdadero que nos puede sacar incluso de, ¿cómo podría decirlo? De la ignorancia en la que estamos, poder llegar a algo mejor, poder llegar a conocer algo mucho mejor en nuestras vidas, ¿verdad? De poder tener liberación de todo lo que nos esté agobiando, ya sea por todas las cosas que están pasando, no importa, ¿verdad? Es momento de levantar una verdadera alabanza y oración para que el Señor nos lleve a una paz y tranquilidad por medio de esto, ¿verdad? Entonces, pienso que esto es lo que deberíamos de hacer, de reconocer lo que son estos conceptos de alabanza y oración en nuestras vidas y poder aplicar, ¿verdad? Y realmente que con todo esto yo me doy cuenta o logro entender algo, que viene un despertar para la iglesia, y cuando me refiero a la iglesia no me refiero a un determinado grupo en particular, sino que me refiero a nivel general, donde siento que todo lo que está pasando es como una manera de provocar o de incomodar o desacomodarnos a todos nosotros para podernos llevar a realmente levantar esta genuina adoración a tal punto de que no importa las circunstancias, sin importar dónde estemos,
sin importar el cómo estemos, sin importar formas y lugares, como le decía la mujer samaritana, y que sin importar eso, entender que el tiempo es ahora, donde los verdaderos adoradores, donde los genuinos adoradores van a adorar. Y yo podría concluir con eso, que en este momento, en este tiempo, es donde vamos a ver a los genuinos adoradores, donde vamos a ver a aquellos que no están concentrados en formas y lugares, en aquellos que no están pensando, es que como no estoy en la iglesia, como no estoy escuchando al salmista, porque no estoy acá, porque está pasando esto, porque está pasando lo otro, donde las personas que son genuinas, que son verdaderas, que adoran genuinamente, no les va a importar eso, y van a elevar su voz en clamor a Dios, en adoración y en exaltación a Él, sin importar lo que nos rodea, olvidándonos de todo lo demás y con nuestra mirada puesta en Dios.